Para mí es un placer estar aquí participando en estas jornadas. La verdad que, bueno, has hecho una extensa presentación y yo podría decir incluso que se han dado algunas cosas, como por ejemplo que soy columnista de Cambio 16, aquí tenemos a director, y para mí desde luego es un placer la oportunidad que se me brinda de poder escribir en un medio islámico sobre temas referidos al Islam. Y yo creo que esto es algo que desde luego es admirable. Mañana tenemos la oportunidad de tener a Manuel moderando una de las mesas, y bueno, para mí yo creo que, como decía, es un placer. Bien, me han dicho que tengo 15 minutos. Tengo un problema de incontinencia cerebral, o sea, normalmente empiezo a hablar y me cuesta bastante limitarme en el tiempo, o sea que bueno, me lo he intentado estructurar con un guión para que sea mucho más fácil y así tener la oportunidad de escuchar al resto de las personas. Voy a entrar directamente en el tema. Básicamente yo lo que voy a hacer es centrarme en la violación de los derechos humanos, pero sobre todo específicamente en la violación de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres. Y lógicamente, como estamos hablando de la ley, voy a centrar en la realidad de la mujer en Argel. Hace un siglo el poeta tunecino Abu al-Qasim al-Shadi, espero haberlo pronunciado bien, escribía sobre la necesidad de alcanzar 3 puntos para lograr sociedades más cohesionadas. Él nos hablaba de liberación, de libertad y de moralidad. Hace unos meses, una poetisa argelí, ha comentado de ella Cristina, Ayat al-Gormesi, leía un poema, unas líneas, en la Plaza de la Perla durante las protestas a favor de la democracia. Estas fueron sus palabras, las que dice ella, pero las vuelvo a repetir porque creo que es un grito y yo creo que recoge exactamente el objetivo de todas estas revoluciones. Somos el pueblo que matará la humillación y asesinará la miseria, no y a sus súbditos, sus agredidos. Estas líneas han bastado para que un tribunal militar haya decidido condenarla a 1 año de prisión por el delito de haber participado en manifestaciones ilegales, alterado la seguridad pública y hacer apología del odio al régimen. Yo me pregunto ante todo esto si realmente este tipo de condena tiene una base islámica o realmente, una vez más, el Islam es utilizado como el paraguas protector para cometer cualquier tipo de violación de los derechos fundamentales. Efectivamente, para mí, las respuestas claras que no tienen absolutamente nada que ver con el Islam. Sorprende observar cómo, a pesar de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos en esta primavera árabe, en el caso de Bahrein, parece que no ha tomado la repercusión mediática que se merece. Yo creo que esta mañana ya hemos escuchado, no voy a volver a repetir lo que ya se ha comenzado, ¿no? Pero que de alguna otra manera yo creo que hay toda una serie de reflejos, ¿no? El caso yo creo más significativo, lo que más se ha podido llegar a reflejar, lo poco que se ha reflejado a nivel mediático, ha sido el caso de Ayat, y sin embargo parece como que no tiene la importancia que debería tener, ¿no? Y tan siquiera el reflejo de la malagrada situación de las mujeres han servido como excusa una vez más a acusar al Islam como causante, ¿no?, de la discriminación de las mujeres. Ni siquiera eso ha servido para ocupar las páginas con los titulares de nuestros medios, en especial los medios de información. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no es noticia? ¿Qué intereses geopolíticos se esconden detrás de todo este silencio? ¿Por qué si las otras revueltas en otros países como Egipto o Túnez las mujeres han sido destacadas protagonistas? ¿Por qué en el caso de Bahrein han sido silenciadas y invisibilizadas? Yo creo que de alguna otra forma en los otros casos los medios de comunicación han ido mostrando imágenes de mujeres que durante todas las manifestaciones, pero que de alguna otra forma digamos que es lo anecdótico. Es decir, las mujeres aparecen y parece como que es algo novedoso, que esto nunca ha existido en estas sociedades, pero que no hay más allá. Es decir, no se profundiza, nadie se pregunta cuál es la realidad en el día a día de estas mujeres. Porque las mujeres, en este caso, han salido a la calle a reclamar sus propios derechos, los de ellas y los del resto de su ciudadanía. Prácticamente todas las personas que son entrevistadas con respecto al tema de las revueltas son hombres. En pocas ocasiones las mujeres somos protagonistas de noticias
Cuando lo somos es simplemente para hablar de nuestra situación victimista, no para hablar de nuestro papel como sujetos políticos y como sujetos de participación. El papel de la mujer, que se ha desempeñado en todas estas revueltas, no es considerado importante, o al menos no se percibe como el motor de las protestas. Somos la anécdota. La anécdota de que, de repente ahora las mujeres han empezado a salir a la calle. Como digo, parece como que esto es algo nuevo, pero si hacemos un análisis más profundo de cada una de las sociedades, veremos que esto no es así. Yo creo que a mí hay algo que me cabe duda, ¿no? Y es decir, que las revueltas están viendo hacer un grito, ¿no? una reclamación de una democracia real. Yo creo que durante unas semanas en el Estado español nos hemos envuelto, ¿no? En toda una serie de movilizaciones reclamando nuestra democracia real, ya que sea inmediata. En estos países está ocurriendo exactamente lo mismo, el caso de Bahrein. Hay toda una serie de reivindicaciones de corte político, de corte social, de corte religioso. Es decir, yo creo que todas las personas de alguna manera quieren buscar su espacio para reivindicar, para buscar, yo creo que una cuestión que es fundamental, que es la democracia. Pero hay una percepción que yo en todas estas revoluciones he visto que como que ha habido un fallo, ¿no? O sea, o al menos ha habido un olvido que para mí tiene que ser un imperativo fundamental desde lo que sería la cosmología islámica, que al fin y al cabo es lo que nos une a estas diferentes sociedades, que es la justicia de género. Yo creo que la mayor parte de las personas que estamos aquí, la mayoría somos personas musulmanas, y cuando hablamos sobre Islam a personas no musulmanas, intentamos romper todos estos tópicos y estereotipos que existen sobre el Islam. Uno de los tópicos principales, el punto de ataque más fuerte es la situación de discriminación de la mujer. Y realmente se nos llena la boca de agua, ¿no? Al decir esta frase tan importante, que el Islam vino a traer la justicia hacia las mujeres. Pues efectivamente vino a traer la justicia de las mujeres, pero yo me pregunto dónde queda hoy en día. Esto, bueno, no sé si como experta del tema de género, pues lógicamente mi tendencia siempre es ir a analizar todas las cuestiones desde esa perspectiva de género, ¿no? En Bahrein, por ejemplo, el movimiento en pro de los derechos de la mujer todavía es muy débil, a pesar de la escalofriante realidad. Aquí ya vamos a intentar hacer una pequeña radiografía. Podríamos empezar analizando, por ejemplo, las consecuencias directas de todas estas revueltas, especialmente de las mujeres. Es decir, si estamos hablando que la situación de Bahrein, el pueblo de Bahrein, independientemente de la corriente religiosa, el pueblo está castigado por un gobierno hostil. Y me da igual estar hablando que mayoritariamente sea una población chií, también hay una población suní que es víctima de su propio gobierno. Yo creo que en ese sentido las mujeres son mucho más víctimas, como cualquier otra situación de esta realidad. En este sentido, todas las consecuencias directas, como decía, que se están viviendo de todas estas revueltas, las detenciones, son muchísimo más agresivas hacia las mujeres que hacia los hombres. De hecho, diversas organizaciones, tanto locales como internacionales, han puesto el visto de alarma ante las distintas situaciones de formas de tortura que están sufriendo las mujeres, las cientos, miles de mujeres que están siendo detenidas. Mujeres que han sido arrestadas y que su sufrimiento ha sido silenciado impunemente, no solamente en su propio país, sino con el consentimiento internacional, que para mí eso es lo más grave. Es decir, que desde nuestros propios gobiernos, que automáticamente se autodeclaran como estados de derecho, que luchan por la igualdad, cuando se encuentran con una situación como esta, miran hacia otro lado. Y eso me parece que es una responsabilidad. Al menos yo, como ciudadana española, exijo a quien he votado que lógicamente actúe ante este tipo de situaciones. Mujeres que cuando son detenidas se las mantiene incomunicadas durante días. En el caso concreto de Aya, que ella misma denunció con su familia, estuvo 15 días incomunicada, 15 días incomunicada. Es decir, sin saber qué se le ha podido hacer en todo este tiempo. Son golpeadas, torturadas, obligadas a firmar falsas declaraciones, recibiendo todo tipo de vejaciones sexuales o incluso amenazas de ser violadas. Cuando no, que se ejerce